Después de 2 años de debate y una deuda con más de 30,000 víctimas, se aprobó en el Congreso la Ley de Desapariciones Forzadas. ¿Cuánto se va a necesitar para ejecutar esta ley? Ese es el talón de Aquiles que generalmente obstaculiza que tengamos o que sean eficientes esta clase de leyes y, por supuesto, se va a poder aplicar aún o todavía hay tiempo para que rinda frutos en este sexenio. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones. Contamos con una senadora que ha sido una de las que más ha promovido esta ley, Angélica de la Peña, y vamos a tener también el punto de vista de Amnistía Internacional. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Con 2 años de retraso desde que comenzó su debate, el Congreso aprobó la primera Ley General de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, una de las demandas más sentidas de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos. El dictamen fue aprobado por unanimidad con 361 votos a favor en la Cámara de Diputados y fue enviado al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación, pero aún deberá contar con recursos suficientes para poder operar en el presupuesto 2018. La ley busca revertir importantes deficiencias que impiden la justicia en este delito, como la falta de un registro de víctimas, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenan a sus subordinados detener ilegalmente a una persona y la ausencia de un instituto forense independiente. Organizaciones internacionales reconocieron la aprobación, pero también se pronunciaron para que las autoridades apliquen los protocolos que establece la nueva ley y la nutran con el dinero público necesario para su funcionamiento. Tras su aprobación, el foco de atención es hacerla operable, pues cumplir con sus objetivos implica retos importantes en su ejecución, principalmente la búsqueda de las personas desaparecidas, como los 43 de Ayotzinapa y otros casos que en los últimos años han configurado una crisis de derechos humanos en el país. ¿Habrá recursos suficientes para esta ley en un momento de emergencia por el costo de la reconstrucción? Posiciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su reconocimiento al Congreso por la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y exhortó al Ejecutivo y Legislativo para que en el presupuesto de egresos de la Federación 2018 se prevean los recursos necesarios para su instrumentación. De igual forma, la CNDH externó su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas que en todo momento exigieron la aprobación de esta ley a través de la instrumentación de un sistema nacional de búsqueda. El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Juan Pedro Schaerer, consideró que será fundamental dotarla del presupuesto necesario para atender a las familias y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos precisó que aunque el sufrimiento de las familias de víctimas no es cuantificable, la voluntad del Estado mexicano para enfrentar el flagelo de la desaparición sí contará con referentes medibles, uno de los cuales serán los recursos que se asignen para la implementación de dicha ley. Estamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía en la introducción, la semana pasada, el viernes, jueves o viernes, si mal no recuerdo, se aprobó después de 2 años de análisis, de discusión y debates, la ley de desapariciones forzadas de personas, uno de los temas que más duele en la crisis de derechos humanos que agobia, que enfrenta, que no ha podido superar todavía este país. Y en ese lapso también ella ha estado aquí un par de veces, ha sido una de las senadoras que más ha impulsado esta ley y por eso me da mucho gusto que ahora que ya se aprobó nos venga a contar la suerte que cree que pueda tener en términos de la ejecución, que es donde usted sabe, donde se atoran las leyes en este país, en llevarlas a la práctica. Senadora Angélica de la Peña del PRD, muchas gracias, Angélica, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, José. No, un pues placer. Otra vez, un placer, por el tema. Por fin. Pero por fin, por fin. ¿Sí? Después de 2 años. Después de 2 años, y también creo que es importante destacar que fue gracias a la presión de las familias, todas organizadas en distintos movimientos, en distintas redes. Me parece que a lo largo y ancho del país todas empezaron a unirse y a constituir una gran presión social de todo tipo para exigir al gobierno y al Congreso de la Unión y particularmente al Senado de la República
que se legislara la ley y que esta ley, aún con las diferencias que había respecto de sus propuestas iniciales, dieron una gran prueba de gran política, porque fueron construyendo, diciendo, bueno, sí, pero tiene que ser por acá. Y los interlocutores dijeron, muy bien, lo aceptamos. Fue una presión fuerte de una negociación en donde ni allá se salieron con todo lo que tenían, ni acá, por desgracia, no lograron todo lo que proponían, pero tenemos un piso, y en eso sí estamos todas y todos de acuerdo, un piso legal importante que no hay... ¿Cuál dirías que fue la principal resistencia de ambos lados? Bueno, hay una discusión ahorita, quien nos acompaña, Chesel, va a poder decir, ¿no? Ahorita voy a ir a presentarla. Sí, pero yo creo que uno de los temas que más discusión nos llevó era la configuración de la búsqueda como un ente aparte de la investigación. Es decir, estás frente a una ley que tiene una característica distinta dentro del marco jurídico y particularmente cuando estás enfrentando delitos, o sea, la naturaleza penal. Entonces, una de las propuestas importantísimas es separar la búsqueda de la investigación y la búsqueda ser un concepto totalmente especializado, incluso acompañado también por las familias. Me parece que ese fue uno de los grandes temas. El otro tema importante tenía que ver con la propia concepción de la desaparición de personas. La desaparición involuntaria de personas siempre estuvo como un ente por ahí dándonos vuelta, y el gobierno un poco querer decir, bueno, no anticipemos, pudieran ser... La historia de persona no localizada, así que es un y que nos llevó al concepto de persona no localizada, que la verdad al final tuvimos que ceder, pero con dos características muy importantes acotadas en la ley. La primera, puesto que la ley, todas las personas que por noticia, por reporte o por denuncia, que son las tres características, se aduce que una persona ha desaparecido, entonces en ese preciso momento, dice la ley, se busca. La búsqueda comienza desde el primer momento que hay estas tres características. Y segundo, ya frente a la búsqueda, ¿cuándo abres la carpeta de investigación? Esa era la parte medular para el concepto de personas no localizadas. ¿Qué fue lo que decidimos? Ok, ya cuando no había manera, decidimos, muy bien, personas no localizadas, pero eso no impacta a personas menores de 18 años de edad. Segundo, no solamente no impacta a personas menores de 18 años de edad, sino que se inicia la investigación. Y segundo, después de 72 horas, si no aparece esa persona, se abre la carpeta de investigación. Claro, cumpliendo los supuestos de cuándo se abre la carpeta de investigación, en el momento de que hay noticia, reporte o denuncia, desde el primer momento, es decir, que esté vinculado, que con algún hecho delictuoso que se presuma pudo haber sido objeto de ser una desaparición involuntaria, etcétera, etcétera, etcétera. Chesel, déjame presentarte. Gracias. Chesel Colorado, de Amnistía Internacional. En efecto, no solamente las familias, organizaciones internacionales de la sociedad civil dieron una pelea, una presión fuerte para que finalmente pudiera salir esta ley. Lo que acaba de comentar Angélica es un asunto complicado. Vaya, la instrumentación. Y hoy ustedes lo que están demandando son recursos para que esto, además de ser, digamos, una buena norma, pueda traducirse en hechos en la práctica. ¿Cuánto se necesita para sacar esta ley adelante? Sin duda, o sea, mira, el cuánto es la gran pregunta que hoy en día están debatiendo los legisladores, y particularmente debieran estar debatiendo dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. La asignación suficiente. Desde luego sería muy atrevido decir de pronto un monto específico por parte de Amnistía Internacional, pero sabemos que se está realizando un impacto presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, y lo que hacemos desde organismos internacionales y otras organizaciones es impulsar. Esta norma es un primer paso para la justicia de muchas familias que llevan años exigiendo que se frene la impunidad, pero necesitarán dotarse, particularmente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de un presupuesto suficiente para contar hay cifras con que por todos ahí se los están registros. diciendo. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque ustedes ahí las cifras que más o menos se empiezan a manejar por ahí millones. Están más arriba, de los 500 millones. Sí, no, digamos, ese es 1,000 millones más demasiado. arriba. Pues no, mínimo pensaría yo que quizás 1,000, pero lo que están diciendo de 500 es una cosa verdaderamente inaceptable. O sea, es muy bajo.
pues es muy bajo. Michael Chamberlain, de el Fray Juan de Larios. Muchas gracias por llegar. Gracias, Pepe. ¿Cuánto le echas? ¿Cuánto se necesita? Híjole. Porque a mí sí me preocupa. A ver, sí tenemos un problema muy serio en este país con la ejecución, con la puesta en práctica. Y muchas veces hacemos leyes y no las presupuestamos. O las presupuestamos después de tenerlas. Es una ley compleja, lo decía Angélica. Búsqueda, investigación, generación de un registro nacional sobre personas desaparecidas. Sí. Eso No, cuesta. forense, sí. No lo hemos logrado, ¿eh? No lo hemos logrado en la crisis, digamos, de derechos humanos de la última década. Sí. A ver, yo creo que sí es poco los 500 millones, pero yo creo que sobre todo lo que es necesario es sentarse a razonar qué es lo que se necesita para lo que la ley exige. Y no hacer como cifras alegres de qué es lo que pudiera ser, ¿no? Esto implica también una discusión en torno a quién le va a tocar hacer qué, ¿no? Por ejemplo, si esto se va a acompañar con nuevo personal de Policía Federal, que finalmente son los que van a terminar haciendo las búsquedas en campo. Esto no toca directamente a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero sí al acompañamiento de la Policía Federal. Es decir, hay una serie de implicaciones económicas, no solamente para la ley, sino para otras... Para los distintos niveles de gobierno. Sí. Y instancias vinculadas a la ley, a nivel de Procuración de Justicia, a nivel de la Policía, evidentemente la creación de los registros que también van a estar en la Policía, y el personal de la Comisión Nacional de Seguridad, además de las estatales, ¿no? Sí se necesita como una discusión mucho más racional de qué es lo suficiente para poder dotar los recursos necesarios. Danos un ejemplo, porque una de las cosas que se destaca de esta ley es la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, un poco lo que decía Michael, y además el reparto de responsabilidades. Si, por ejemplo, tengo una bronca, como el caso de los desaparecidos 43 de Ayotzinapa, ¿quién, cómo y cuándo entra? ¿Cuáles son las corporaciones que entran? ¿Es a nivel federal el que entra a la búsqueda, investigación, o cómo se reparte estas tareas y estas responsabilidades? Bueno, en el caso de los 43 es muy clara la desaparición forzada. Ahí no hay duda de que está confirmada la desaparición involuntaria, pero además forzada. O sea, ya tienes ahí configurado el delito. El problema de los 43, que me parece que no es el mejor ejemplo para toda la magnitud de los problemas que tenemos que resolver, aquí lo que necesitas es que haya una real investigación y que llegue a buen fin, porque ya existe una investigación, pero no ha llegado a buen fin. El caso de los 43, me parece que ha sido muy clara las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de lo que se tiene que hacer. Exacto. Ahí dimos ya se dio un paso muy importante. Allí hay la PGR tiene que intervenir porque se trata de autoridades locales involucradas que no dan certeza. Yo ahí lo dejaría. Pero, por ejemplo... Ok, a ver, la ley le da, digamos, especie de capacidad de atracción a la PGR. Ahí sí. Cuando las autoridades Así locales... Un poco la misma Están lógica que venimos involucradas. siguiendo con Claro. muchas leyes desde Sí. hace un rato, que es Sí. un poco centralizar y tratar de cubrir los déficits de Son capacidades inconfiables. estatales. No puedes confiar en la autoridad municipal y local porque están involucradas. No va a haber de ninguna manera certidumbre en lo que investiguen y en lo que En resuelvan. la iglesia en manos de Lutero. Así es. Pero nomás para terminar, me parece que ese caso no es el emblemático como para visualizar todo lo demás en todo el espectro de los más de 30,000 personas, hombres, mujeres, niñas, niños, chicas y jóvenes. Sí. La mayoría son personas jóvenes, que me parece que es muy importante destacar, no están, digamos, en lo que ya conocemos, por ejemplo, en el caso de los 43. Acá necesitamos tener, además del registro de personas desaparecidas, uno solo, necesitamos montar un registro nacional de datos forenses. Eso es algo importantísimo que no existe. ¿Quedó finalmente lo de un forense independiente? ¿O eso no quedó? No, queda en el marco de la Fiscalía General de la República, que va a ser autónoma, pero sí decimos y sí acotamos en la ley cuáles deben ser las características que garanticen independencia de quien debe estar, de quienes deben estar trabajando en este Banco Nacional de Datos Forenses, que es una cosa impresionante. Yo conozco el que existe en Colombia, un país mucho más pequeño, un país centralizado, no en dos poderes de gobierno como el caso de México, y es haz de cuenta que estás frente a un gran hospital, una gran clínica,
en donde tienen todo debidamente ordenado, porque tienes que ordenar todo. Tienes que tener una parte que se dedique al orden desde el punto de vista tecnológico, pero tienes otra parte de investigación forense, ordenan cada uno de los restos que se van encontrando, los cuerpos que van... No, es una cosa impresionante, las prendas. Es decir, tienes que montar un gran banco nacional que integre toda la información que hay, que empiece a ordenar todos los restos que están todavía en fosas clandestinas que no han querido abrir. Wow. Porque dicen, ¿qué vamos a hacer con todos estos restos? ¿A dónde los llevamos? Y las fosas comunes. Bueno, de regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la recién aprobada ley de desapariciones forzadas. Me quedé contigo, Chacel Colorado de Amnistía Internacional. La verdad es que ahorita en el corte hablábamos de otras las funciones, integrar las comisiones nacionales y estatales de búsqueda. Y la verdad es que una de las cuestiones que uno piensa, no podemos dejar de verlo, es aplicar en este momento, digamos, de emergencia en el que el presupuesto va a estar sometido a recorte para liberar recursos que canalizar a los damnificados. Encontrar espacio para financiar esta ley no va a ser un reto menor. Y siempre, pues un poco el temor nos está pasando con el Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema muy amplio, muy complejo, pero que a la hora de llevarlo a la práctica está resultando pues una tarea casi frustrante. Sí, mira, ciertamente ¿no? Los Sin desafíos recursos. son bastantes, ¿no? Y el tema del presupuesto no es menor, pero sin embargo la gran crisis que hoy en día enfrenta México exige del gobierno que la voluntad se vea reflejada en dotar a la ley de un presupuesto suficiente, porque se habla de más de 33,000 personas desaparecidas, ¿no? Digamos, no queremos que compitan los fondos de la reconstrucción de México, que tendrá que hacerse también con perspectiva de derechos humanos y respetando los derechos de todo el mundo, pero también hay una crisis ya latente y el gobierno, digamos, no es algo nuevo para el gobierno, ¿no? Entonces, en esa medida creemos que el Sistema Nacional de Búsqueda que se está creando es un sistema que también responde a las necesidades de las familias. Entonces, en esta estructura que es complejo, puede ser complejo porque se refiere a una nueva institucionalidad creada, pero es una institucionalidad que también recogió la principal experiencia de búsqueda de las familias, ¿no? Hasta la búsqueda en campo que también se está realizando en las fosas. Y lo más importante de la Comisión Nacional de Búsqueda es que también ha creado un componente que se ha exigido por mucho al gobierno mexicano, que es el tener una unidad de análisis de contexto, porque eso puede ser bastante útil para la identificación y localización. Unidad de análisis de contexto. La idea, las condiciones, los grupos y todos los elementos que pudieron haber incidido. Claro, y la idea es que pueda determinar cuáles son los patrones de desaparición por entidad federativa. Eso haría una gran diferencia en las labores de búsqueda que hoy en día están implementando sin tener esos cruces de información delictiva de cómo están desapareciendo, a qué tipo de personas están desapareciendo. Y eso hoy en día apostamos desde organismos internacionales que es un gran paso para una búsqueda mucho más focalizada y una búsqueda que lleve a la localización con vida de muchas personas desaparecidas. Yo recuerdo, Michael, voy contigo, desde que estábamos en la Comisión de Producción de Periodistas, tú estabas bastante metido en ese tema, el de análisis de contexto y construcción, justo esto de patrones. En efecto, son muy distintos los patrones que encuentras en términos de la desaparición de estado en estado o en las regiones de mayor incidencia. Sí hay diferencias que hay que analizar. Por ejemplo, la ley contempla desde ver los patrones de desaparición desde la Guerra Sucia, ¿no? Y va a tener que haber un equipo de análisis de eso también para la búsqueda de personas desaparecidas de aquella época. Y ahora van a tener que crearse también equipos de análisis que permitan ubicar de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, no es lo mismo el centro del país, en donde la mayoría de las desapariciones son de mujeres, que tienen que ver más con trata, ¿no? A las que hay Puebla, en el Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, incluso ahora un poco Guanajuato, aunque se está metiendo en otro contexto Guanajuato ahora, más parecido al del noreste, por ejemplo, o al de Guerrero, que van más en contra de jóvenes, hombres, en un patrón más delincuencial, criminal, de estructuras de otro tipo, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de narcomenudeo, pertenencia a grupos o cárteles locales. Pero también de situaciones como las que hemos documentado en Coahuila, en donde lo que existe es una política de generar terror para poder extorsionar a la población, extorsionar a los pequeños comerciantes, para el tráfico de migrantes. Entonces, la violencia ejercida, ya sea por las ejecuciones o por la desaparición, tiene el propósito de generar un ambiente de zozobra, ¿no?
Entonces ahí las víctimas también son mucha gente inocente. 90% de las víctimas que nosotros hemos documentado, y Flaxo lo ha documentado también en el estado de Nuevo León, el 90% es gente que no tiene nada que ver, ¿no? Wow. Entonces, estos patrones que hoy en día no se ven en las investigaciones, y por eso la importancia de separar la investigación de la búsqueda, porque hoy se buscan a los 33,000 uno por uno, como si fueran casos aislados. Bueno, hay casos de las familias buscando casi como se busca agua, con técnicas casi ancestrales de estar tocando con nada. Problema muy complejo, patrones muy distintos, Angélica, pero una cosa en común que es pues, un corte transversal de las problemáticas es la impunidad, un problema de justicia muy severo. Tenemos hoy la renuncia incluso del Procurador de la República después del el estudio que les dio sobre pues, el estado de destartalada de la justicia en el país. ¿Por qué o cómo se va a articular esto con el sistema de justicia? Porque esa es la clave, ¿no? La clave es investigar y buscar. Sí. Bueno, la ley establece como uno de los requisitos indispensables para cada una de las autoridades que se decidan, tanto para la búsqueda como para la investigación, la idoneidad. Me parece que ese elemento es muy importante porque la idoneidad se concreta con el beneplácito, y es muy importante destacarlo porque así dice la ley, de las familias y de las organizaciones especializadas en la materia. Si las familias o las organizaciones cuestionan un nombramiento, ese nombramiento no pasa. Okay. Eso es muy importante. Eso ya te da una perspectiva de certidumbre, digamos, de confianza, que es algo que es muy evidente en el reclamo de las familias. Las familias tienen muchos años, 5, 7, 10, 11 años, sufriendo realmente, perdón porque lo diga de esta expresión, pero es un real viacrucis lo que han estado sufriendo. Y lo que dice Chesel es muy importante, se han convertido en investigadores, son los mejores ministerios públicos que hay porque saben dónde, cómo, qué, todo lo tienen documentado, lo que no ha hecho la autoridad. Y identifican perfectamente bien dónde está el problema, con qué autoridad, etcétera, etcétera. Hacen también su propio análisis de contexto. Ahí está Solecito, ¿no? Bueno, en el caso de Solecito es verdaderamente heroico lo que están haciendo y han descubierto una gran cantidad de fosas que incluso el gobierno está esperando que estos mecanismos estén funcionando para empezar a sacar osamentas de fosas que están identificadas y ahí están, porque ¿a dónde las llevan? No hay condiciones, no hay condiciones. No hay condiciones. Entonces, yo creo que la ley va a ser muy importante en el marco jurídico de nuestro país. Nos va a dar otras condiciones si realmente está etiquetada los recursos que se requieren para cada una de sus herramientas del sistema nacional. Nos va a ayudar un poco a hacer las cosas bien, buenas prácticas, protocolos. Y también dar oportunidad al gobierno y a los gobiernos a que elijan a la mejor gente para que vayan con todo. Más allá de las presiones que pueda haber, porque seguramente las va a haber, presiones de instituciones gubernamentales, de procuradurías locales, de ámbitos municipales, incluso federales, va a haber mucha presión porque la desaparición forzada tiene que ver precisamente con el involucramiento directo o indirecto de fuerzas del Estado, de agentes del Estado. De los distintos niveles de gobierno. Va a haber muchas presiones para que se ponga en práctica. De desapariciones forzadas, la deuda con más de 33,400 personas que están en esta situación, que ha sido víctima de este delito, un delito que no sé si técnicamente se puede decir así, pero es de lesa humanidad. Y voy contigo, Chesel Colorado, ¿crees que se pueda implementar, que haya tiempo suficiente para ver resultados aún en lo que queda del sexenio? Pues debe, ¿no? O sea, creo que ahí el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una deuda constante con las familias. El legado de un presidente, digamos, que se comprometió a erradicar esto, no puede ser un aumento tan desproporcionado en la cifra de ejecuciones, de tortura y de desaparición, ¿no? Entonces tendría que ser aún en los últimos momentos, sobre todo considerando que en la noción de Estado, las obligaciones del Estado no cambian a los tiempos electorales y las prioridades no debieran cambiar tampoco para las autoridades que hoy en día están encabezando estos procesos. O sea, el Estado ni se
se va de vacaciones ni se va de campaña. Para nosotros no. ¿Ese sería el mensaje de Amnistía? Desde luego. No se muevan de ahí, hagan sus funciones. No, desde luego habrá que garantizar que esta transición no pare el trabajo de implementación, porque no va a ser un trabajo fácil, va a ser un trabajo que va a llevar muchos años, pero si nos tardamos en dar los primeros pasos, yo creo que en un proceso, sería muy atrevido hablar de un año, pero yo creo que más de 5 años tendrá que llevar en la creación de todos los registros. Y el gran trabajo de las organizaciones que estamos monitoreando estos temas y que no quitaremos el dedo del renglón es hacer que esos tiempos de implementación se acoten y que a diferencia de otras leyes, en esta logremos ver operativizar los registros de personas desaparecidas, los registros de personas fallecidas no identificadas, que sean la base mínima para empezar a realizar labores de búsqueda y en un futuro poder hablar del éxito en la implementación, en el éxito de personas localizadas con vida. Digamos que ahí está lo deseable, que es lo posible. Bueno, siempre hay una pequeña distancia. Es que esto implica muchos niveles de gobierno, muchas instituciones. Si está toda la voluntad puesta, la senadora me corregirá, pero los transitorios indican que en un año tendría que estar implementado todo, ¿no? Y eso incluye a nivel federal, a nivel estatal, lo que habría que hacer. O sea, hay plazos fatales. Hay plazos fatales que tendría que cumplirse porque son parte de la ley, ¿no? Se necesita voluntad y recursos, evidentemente, para hacerlo. Si se quiere, se puede lograr, ¿no? Nosotros, y es lo que esperan las familias, que se logre esto en el plazo menor, ¿no? Con la mayor efectividad, y es lo que nosotros estamos buscando que suceda, ¿no? Entre lo deseable y lo posible tenemos la mitad de los gobernadores en campaña, digamos, por y a través del frente. Y del otro lado, casi la mitad de los gobernadores en campaña por y para el PRI y contra el frente y a favor del PRI, etcétera. ¿Los ves de veras, Angélica, metiéndose a este tema? Bueno, a ver, hay una presión. No quiero ser aguafiestas, te lo juro, pero no tengo más remedio que decirte que... Hay una presión de las familias que no va a ceder. Y ahora menos. Eso es muy importante, porque ahora ya tienen lo primero, ya tienen la ruta. Antes no había ruta, no había un camino, ahora ya hay un camino, hay un marco legal. Los transitorios de la ley establecen que 60 días después de publicado impacta el presupuesto de egresos. Hoy estamos impulsando que el presupuesto de egresos está a punto lo va a publicar en cualquier día. Okay. Hay una voluntad para eso. Yo creo que va a ser bien esa la publicidad de la ley va a ser bien. Hay un compromiso del secretario de Hacienda y Crédito Público que estuvo en la glosa en el Senado de la República y expresamente le pedimos, después de aprobar la ley, le volvimos a recordar, etiquete, sí voy a etiquetar. Entonces tenemos un compromiso del secretario de Hacienda. Ahora, tenemos que ver, o volvemos a la pregunta que tú hiciste inicialmente, ¿cuánto se necesita? Son las partes que tenemos que resolver para que empiece bien la aplicación de la ley, sobre todo en cada una de estas herramientas, hemos hablado de algunas de ellas, que tienen que empezar a integrarse, que tienen que empezar a constituirse, que tienen que empezar a conformarse. Me preocupa los estados. Claro, las entidades por eso fue mi pregunta por los estados. Esa parte me preocupa. Yo creo que a nivel federal hay clara conciencia, participó la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, en todas las discusiones de la ley. Al principio nos peleamos, casi nos parábamos de la mesa en 2 o 3 ocasiones, volvíamos y otra vez, y hubo una gran coincidencia poco a poco de construir cada uno de los preceptos de la ley. La bronca está en las entidades federativas, sobre todo en estos 15, 18, 20 estados estuvieron involucradas en un problema grave. ¿En el proceso estuvieron involucradas? No, la CONAGO, a los gobernadores, la CONAGO no estuvo involucrada. ¿Se desentendió? A pesar de lo que se les viene, digo, porque buena parte de las responsabilidades van a ser de ellos. Pues sí, pero la Constitución es la Constitución y es una obligación a partir de que esta es una ley nacional, es una ley que tiene que atender toda la autoridad en los 3 órdenes de gobierno. Bueno, igual los municipios con en la Cámara Alta, con ¿no? voces comunes, claro. En la Cámara Territorial. Sí. Pues sí. Wow. Pues a mí se me está yendo el tiempo. La verdad es que es un gran reto y no deja de preocupar. El propio presidente Peña hablaba de cómo vamos a financiar la emergencia. Sí. Comentario final, cuéntame. Bueno, pues simplemente yo creo que será importante también, lograr amarrar las voluntades estatales
¿no? Ese es otro de los pasos que siguen, en desarrollar también un plan de implementación. Desde sociedad civil no bajaremos la guardia, al igual que las familias, como lo comentó la senadora, ya estamos viendo cuál va a ser la puesta en marcha del siguiente plan para lograr que la ley sea una realidad para muchas familias, ¿no? El marco jurídico es un paso, pero nosotros seguimos como en una lucha constante para lograr que las familias vean esa luz de esperanza al encontrar a sus seres queridos. Ya me estoy yendo. No, igualmente yo creo que Las familias las ves, las que te llevaron sí, a ti a defender la sí, ley, las familias las van ves. a estar ahí empujando. Tuvimos 2 años discutiendo esto apenas empieza, yo creo que de 1 al 10 estamos en el 1, y las familias con la ley logramos ponerles un lugar preponderante, ¿no? Entonces ellos van a poder mirar todo el proceso, tanto de búsqueda e investigación, van a poder hacer recomendaciones y pedir información a la autoridad de lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Y eso va a ser muy importante para empujar que se haga realmente como se tiene que hacer, ¿no? Pues un reconocimiento a la señora Angélica de la Peña, la verdad es que sí, impulsó duro esto. Pues, qué bueno. Ahora sí que esa era mi función, ser la voz de las familias, de las organizaciones. Para eso me pagan y tengo que rendir cuentas de eso. Muy bien. Del 1 al 10 va el 1, ¿eh? Ya me voy. Va el 1 Senadora apenas. Angélica de la Peña, muchas gracias. Senadora del PRD, Michael Chamberlain. Muchas gracias. De el Fray Juan de Larios, muchas gracias. Chas el Colorado de Amnistía Gracias, Internacional. Jorge. Pero gracias a ustedes, sobre todo por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.